justamente preparándose para lo que significa también el cierre de esta pequeña y bastante particular campaña que arrancó el primer día de este mes de noviembre. Qué gusto verte siempre, Andrés. ¿Cómo vas? El gusto es mío, Alberto. Un abrazo muy grande para todos. Sabes que ahora que te escuchaba hace un ratito hice un video para mis redes sociales y dudé si decir campaña o no, porque en realidad es verdad, estamos promoviendo el voto por el sí, pero lo que la gente ha ido comprendiendo de una manera notable y por lo menos destacada es que esta es una campaña distinta porque no hemos hecho campaña por un partido político, no hemos hecho campaña por ninguna autoridad o dignidad. La ciudadanía no va a ir a elegir a un asambleísta, a un alcalde, a un prefecto, tampoco va a ir a votar por un presidente, sino para responder 4 preguntas que necesitamos cambiar cuanto antes para poder recuperar el país que queremos y que son además respuestas que la gente dará y que se tendrán que cumplir de manera inmediata, voluntad popular, es decir, que no podrá ser de ninguna manera, nadie lo podrá refutar y que no necesitarán intermediario para que esto se haga, no es la voluntad de la Claro, gente. lo dejamos entonces en la etapa de promoción que ha sido tan corta, ¿no? De Sí, no, 13, no, no, pero, 13 pero días. no te estoy diciendo que De, estuvo de, mal, de, de 13 días, no, la verdad que sí, es pero como un la término. verdad es que va por ahí el tema, ¿no? La etapa de promoción, quienes se inclinan por el sí, quienes se inclinan por el no, que ha sido bastante particular. Destacar también, ¿no? Andrés, justamente es parlamentario, es representante de la bancada legislativa de ADN, está con licencia, al igual que sus compañeros integrantes de Sin esta sueldo, bancada, por si sin acaso, ¿no? sueldo, Vaya ¿no? igual la posición que vaya y busque, pues seguramente irán a, irán a buscar Hay que acabar. hasta escarbar, pero está bien. Ese es el Sí, trabajo que hacen, que lo sigan haciendo. sí, ya nos vamos a ir metiendo de lleno porque va a ser importante conocer también, ¿no? Eh, este tramo especial que tiene pues esta etapa de promoción, qué actividades nomás va a completar, dónde va a estar el presidente de la República. Ya vamos a entrar en esos detalles porque estábamos a la espera. A esta hora siempre pues la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República nos pide pues un pequeño tramito de nuestro espacio también para dar a conocer temas importantes, ¿no? Que involucran el accionar, ¿no? La gestión del gobierno nacional. Así que el equipo de producción me avisa y vamos ya de plan La Operación Guayaquil Tregua Cero avanza exitosamente en su lucha por desarticular estructuras delictivas, neutralizar a cabecillas y recuperar los espacios públicos ciudadanos. Hasta ahora, los más de 6.000 efectivos del bloque de seguridad desplegados han ejecutado 2.450 operativos, dejando como resultado 318 personas detenidas, 159 kilos de droga decomisados, 65 armas incautadas, 205 automotores retenidos, 96 automotores recuperados. Nosotros vamos a continuar trabajando con la misma entrega, con el mismo sacrificio, con la misma firmeza y la misma contundencia. Para los delincuentes solamente habrá la cárcel o el infierno, y para la ciudadanía el bienestar que tanto se merece. La meta es clara: restablecer la paz y recuperar la seguridad de todas las familias ecuatorianas. Ahí está entonces, ¿no? Ese era pues justamente el espacio que nos solicitaba la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Retomamos acá el diálogo con Andrés Guzmán, ¿no? Sin lugar a dudas, viendo incluso pues este mensaje del Estado ecuatoriano al gobierno nacional, llegamos a la conclusión de que justamente es el tema de seguridad uno de los más acuciantes, el tema de brindarle también oportunidades a toda nuestra colectividad, ¿no? Sobre todo a los chicos, a los más jóvenes, a ese segmento poblacional que viene buscándose esperanza, quieren labrar sus sueños, buscan oportunidades de trabajo, a la par de crecer en los centros educativos ya superiores. Hay varios retos que tiene nuestra sociedad, Andrés, y sí me gustaría arrancar ya formalmente preguntándole cómo lo ven ustedes y básicamente cómo se quieren ir generando estos cambios que requiere nuestra sociedad. A ver, creo que tocaste un punto que es la piedra angular de todo. El presidente Noboa hace algún tiempo dijo que
la seguridad es el punto de partida, es el kilómetro cero en donde necesitamos construir a partir de ahí absolutamente todo. Sin seguridad es imposible pensar que vas a tener una sociedad educada. Sin seguridad no vas a poder tener la inversión y el desarrollo que se necesita, la estabilidad económica de los negocios. Por ende, sin seguridad, sin desarrollo, no habrá oportunidades laborales. Sin trabajo no hay recursos para las familias, y sin recursos para las familias no hay bienestar. Es así de sencillo. Entonces, acá hay que atacar no solamente este problema o esta crisis que ha venido desencadenándose hace muchísimos años, porque nos están robando la paz, sino porque además es lo que la gente te clama en todos lados. Yo siempre repito en cada recorrido que hago, o después de cada recorrido que hago, que es increíble, vayas al sector donde vayas, por más que algunos pueden ser un poquito más seguros que otros, todos los guayaquileños, todos los ecuatorianos, conocemos de nuestro círculo más cercano una historia terrorífica alrededor de la seguridad, porque esta no es una situación delincuencial como la que mejor, en el peor de los casos, tuvimos hace algunas décadas, en donde quizás te robaban el celular, no sé, te robaban algún aparatito del auto, del carro. No, ahora son bandas narcoterroristas que manejan territorios y que cada vez han ido mejorándose, perfeccionándose en su criminalidad, y que a esas bandas son las que tenemos que enfrentar con acciones directamente como las que vamos a definir el día domingo. Por ejemplo, la cooperación internacional es clave, las bases extranjeras son clave, en donde la gente tiene que comprender que acá no vamos a perder soberanía, en donde nadie va a entregar un solo metro cuadrado, el gobierno no va a entregar un metro cuadrado absolutamente a ningún país que no venga con la intención de derrotar a los criminales, respetando nuestra Constitución y respetando nuestras leyes. Claro. Pero hay muchos países que sí quieren colaborar y además lo hacen a costo cero, es decir, no tenemos que invertir un solo dólar. Sí, por supuesto. Y cuando Andrés dices esto, ¿no? Es que es algo para dimensionar, ¿no? El impacto. Dueños, propietarias de pequeños negocios que a su vez posibilitan darle trabajo a alguien, ¿no? Presas de los integrantes de estas organizaciones criminales que los extorsionan, que los amenazan, En todos lados, Alberto. que los secuestran, en todos todas lados. partes. No, y eso se Es increíble, se ¿no? traduce en falta de oportunidades. Claro. El otro día estuve en el batallón del suburbio. Te puedo poner 20 ejemplos, Sí. pero antes de ayer estuve en el batallón del suburbio y una persona se me acercaba, muy agradable, es más, no se acercó a pedirme trabajo ni nada, pero yo le pregunté, bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dice, no, ahora estoy en mi casa, una señora, ahora estoy en mi casa, tuve un comedor, y digo, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Por qué cerraste? Me dice, nos vacunaban y no podíamos, nos amenazaron y tuvimos que cerrar mejor para no exponernos. Entonces, esa familia, no le quise ahondar en el dolor de que Claro. seguramente habrá causado esto, pero esa familia seguro no es que se quedó sin un ingreso, seguramente la dueña del comedor se quedó sin sus ingresos como emprendedora, la cocinera se tiene que haber quedado sin alguien más, alguien tiene que haber Eso. ayudado. Entonces, acá lo que tenemos que comprender es que hoy la visión del presidente Noboa es enfrentar a los bandidos, enfrentar a los delincuentes. Lo decía el ministro Lofredo en el corto spot que escuchábamos hace un momento, a los delincuentes los espera la cárcel del infierno, dijo él, no la cárcel del encuentro, la cárcel del infierno, y ese es el lugar en donde tienen que estar, porque en este país no van a tener guarida para esconderse, pero es importante identificar que otros países, porque no es solo Estados Unidos con las bases que podrían poner en Salinas y en Manta, sino otros países como Reino Unido, Francia, Brasil, Mencionábamos Italia, lo de Brasil. Israel y muchos otros están interesados en venir y colaborar, porque muchos de los crímenes que ellos combaten en sus países se originan en países como el nuestro. Entonces esto es un tema de prevención en donde nos sale, es un muy buen negocio para Claro. todos, porque los recursos son de ellos, que son países y naciones mucho más poderosas, y nosotros podremos invertir nuestro dinero en lo fundamental, que son los servicios que la gente requiere. Correcto. Punto de partida la seguridad, y hay que ver, ¿no? Lo que ocurre, yo creo que, lo decía ayer en la tarde, la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, ¿no? Con el liderazgo que él tiene, se ha dado cuenta, cayó en cuenta de que si no se combatía, y es su administración la que comienza a ver hacia un poco al sur, ¿no? Del continente, y determina pues esta gran tarea de que
trabajando conjuntamente, porque ni siquiera la primera potencia mundial, con toda la infraestructura, la tecnología, los recursos, puede sola. O sea, si no se une a nuestras naciones, si no hay ese cruce de información, de inteligencia, entonces definitivamente no se puede. Es una amenaza y hay que entenderlo de esa manera. Yo creo que... ¿Cómo le dicen a las operaciones ilícitas? El término más técnico, dice, nos estamos enfrentando al crimen organizado. Transnacional. No, y este es un crimen organizado transnacional. Si te tienes que organizar para combatir el crimen, hazlo también de manera transnacional, con países que no solamente están afectados, porque a lo mejor habrá otros que no tienen vela en este entierro, pero que también te dicen, yo tengo una visión de un mundo muchísimo más justo, mucho más pacífico, y van a poder colaborar. Así que nos gusta mucho, y esto sí lo digo como un mensaje para cerrar esta primera pregunta, de verdad estamos muy contentos y estoy muy satisfecho que la percepción que existió sobre la pregunta 1 ha ido cambiando positivamente, porque el mensaje que quisieron instalar, que íbamos a poner un portaaviones americano en Galápagos, que íbamos a vender nuestras bases costeras y que casi que estaban puestas a la subasta al mejor postor, esa percepción ha cambiado y la gente sabe que los recursos que puedan llegar al país mediante cooperación internacional son valiosísimos para poder enfrentar a la criminalidad. Claro, a nadie le gusta, ¿no? Un ambiente de violencia. Aspiramos a volver, no, a retomar esos cauces en los cuales vivíamos acá en el Ecuador. Pero lamentablemente para llegar a eso tenemos que enfrentar como sociedad y como Estado. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y que no hay nada, sino que también ahí viene el enfrentamiento con los campeones del manejo propagandístico. Y ese es un problema también, ¿no? Ese hecho de meterle miedo a la gente con el tema de la soberanía, la pérdida de recursos y de soberanía en total. Pasando a los otros aspectos, ¿no? Ir a una asamblea constituyente, ¿para qué, Andrés? Y lo pregunto tomando como punto de partida los indicadores. 17 años de vigencia de la actual Carta Magna, de la actual Constitución, pues que está desde 1998 está en vigencia, ¿no? Son 17 años, perdón, desde el 2008 son 17 años. Básicamente, ¿cómo generar esas posibilidades? Porque ya marcábamos al inicio el tema de los jóvenes, ¿no? Que no encuentran esa primera oportunidad de trabajo. Sobre todo ellos, pero no exclusivamente ellos, porque en cambio hay también adultos y adultos mayores incluso que todavía estando pues con muchísimas posibilidades de ser productivos, no tienen trabajo. ¿Cómo hacerlo? A ver, la realidad es que lo que la gente quiere hoy es un Ecuador más seguro, ¿no? Un Ecuador más seguro en muchos aspectos, y es lo que el presidente Noboa ha venido ofreciendo desde el primer día. Y este no es un mensaje solamente más seguro partiendo de la tranquilidad ciudadana, es decir, no estamos hablando solo de seguridad ciudadana, estamos hablando de un país más seguro para los empleados, en donde una nueva constitución no significará regresión de derechos, nadie perderá derechos, los derechos laborales ganados no se van a perder, que es otro de los mensajes que quieren tirar para pescar en río revuelto, a ver si algo pueden usufructuar la oposición política. Eso es completamente falso, en donde vamos a defender desde esta nueva constitución a nuestros recursos naturales, a nuestras minorías, a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, en donde vamos a poder ofrecer un país más seguro para los empresarios ecuatorianos y un Ecuador más seguro para las inversiones extranjeras, en donde necesitan llegar a un país seguro, repito, no solamente desde la tranquilidad en las calles, sino seguro desde las leyes. Buscan los inversionistas internacionales, ven Ecuador con muy buenos ojos. Somos un país con el dólar, con una estabilidad económica importante, un crecimiento que cerraremos el año probablemente con un 4% o esperemos un poco más, en donde prácticamente no tenemos inflación, en donde estamos muy bien ubicados en el centro del continente, pero necesitan seguridad jurídica para venir y desembarcar con una muy buena cantidad de dólares, que se transforma esto en trabajo para la gente, en reactivación económica, en que podamos observar cómo se siguen construyendo edificios, que el sector de la construcción pueda levantar viviendas, en fin, hay un sinnúmero de aspectos desde la seguridad jurídica que podemos trabajar en una nueva constitución mucho más práctica, mucho más pragmática, una constitución hecha para resolver los problemas de este momento, porque tú
empezaste a pensar, 98, 2008, ¿cuándo fue que hicimos la Constitución? Y es la realidad, y los problemas del 98, los problemas del 2008 no son los problemas del 2025. Hay muchos aspectos que hoy sí se tienen que cambiar desde la Constitución porque no estuvieron puestos arriba de la mesa en su momento, y que hoy nosotros desde la Asamblea, con las leyes que propusimos y los artículos que pusimos para enfrentar y resolver los problemas de seguridad, es así, contra la criminalidad, los jueces de la Corte Constitucional se lo bajaron. Y habría que preguntarle a los jueces, hoy pónganle los micrófonos a los jueces, para que te digan, pero usted ¿por qué se bajó estos artículos que defendían a la gente? ¿Por qué se bajó estos artículos de la ley de inteligencia que podía detectar y meterse hasta el último resquicio digital para poder capturar delincuentes a través del encriptamiento de señales celulares o digitales? Y te van a decir, no lo podemos hacer porque es anticonstitucional. Tuvimos que hacerlo. Entonces, la Constitución es una camisa de fuerzas para tener que resolver los problemas que la gente quiere. Por eso es importante tener una Constitución. Y mira que no te estoy hablando de la parte política, en donde la Constitución del 2008 sabemos de dónde vino, sabemos cómo se hizo, sabemos cuál fue el molde que se quiso utilizar. No se cambió ni siquiera los colores de la bandera venezolana para poder venir y traer una Constitución que, según sus palabras, nos iba a gobernar 300 años. Y lo cierto es que el modelo de socialismo del siglo XXI solo perdura hoy en Venezuela, en Sudamérica hablando, ¿no? Claro, y sí, porque es más importante incluso hablar de lo otro, ¿no? Se ha satanizado, y en este marco de lo que estamos hablando de la posibilidad, la necesidad de seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? Ahí siempre pues se ha hablado de que los inversionistas extranjeros también dicen, a ver, siempre va a ser bueno un arbitraje internacional. Entonces aquí siempre se levantan las voces. Es parecido al tema de la soberanía. No, es que eso también es atentatorio, por un lado. Y por otro lado también tenemos los mecanismos de contratación laboral, ¿no? Todos sabemos que el país tiene vigente un código del trabajo de finales de los años 20 del siglo pasado. Entonces, en esa dinámica de los cambios que tiene la sociedad, hay nuevos tipos de emprendimiento. Es correcto. ¿No? Y ahí viene el problema, esta satanización, esta estigmatización que se ha hecho con esas dos figuras. Por un lado, ¿no? La contratación, las modalidades de contratación, y esto la gente se olvida. Por ejemplo, en el caso nuestro, que para poder estudiar la universidad, saliendo del colegio, e incluso antes de salir del colegio, ya trabajábamos y teníamos un trabajo parcial por horas, no por lo que hacíamos, ya trabajo, y eso nos permitía costearnos. Pero tenemos ese estigma en cuanto a eso y en cuanto al otro tema, ¿no? Que tiene que ver con los arbitrajes. A ver, la realidad es que este es un momento distinto, este es un momento diferente en donde no solamente la generación, hablando del tema del trabajo, no solamente la generación, porque una generación entera está esperando oportunidades, sí. Una generación entera quiere trabajar incluso de una manera diferente. Las modalidades de trabajo mediante aquellos acuerdos de hace decenas de años, no existía ni siquiera el trabajo virtual, cosa que hoy existe. Exacto. Las generaciones han cambiado, chicos que están permanentemente capacitándose y que a lo mejor no pueden anclarse 8 o 10 horas, si que tienen que trabajar horas extras en un solo lugar, sino que pueden trabajar de manera parcial. Esos modelos son los que se tienen que incluir sin que nosotros podamos atentar contra los modelos y los beneficios y los derechos que se ganaron los trabajadores. Acá nadie va a poner en juego sus afiliaciones, en donde nadie perderá ningún solo derecho de poder tener no solamente atención en el servicio social, sino poder apuntar a tener una jubilación digna el día de mañana. No, acá lo que se van a buscar son nuevos modelos en donde todos puedan gozar justamente de estos beneficios que tiene la clase trabajadora y poderle darle oportunidades a una generación que lo que no queremos es que mire hacia afuera, que mire otros países, que salga de nuestras fronteras como buscan salir, porque algunos salen de manera legal, pero otros también buscan, desgraciadamente, la migración ilegal, sino que se queden aquí en el Ecuador, porque creemos firmemente que somos un país, y lo ha repetido el presidente Noboa, somos un gran país que, ordenando la casa como lo está haciendo, limpiando el sistema de corrupción como lo viene haciendo y luchando contra los delincuentes como lo viene haciendo, te puedo asegurar que no solamente van a querer quedarse, sino que también muchos van a querer venir. Englobemos las dos preguntas adicionales
nacionales de referéndum, ¿no? La que tiene que ver con el financiamiento de las organizaciones políticas, partidos y movimientos políticos. La una, ¿no? Que es la identificada con el casillero B, y la del casillero C, que en cambio tiene que ver con la integración del Parlamento. Tenga el nombre que tenga, actualmente es Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? Con el número de asambleístas. Eso tiene que ver justamente, ¿no?, con la decadencia de una clase política que ha caído incluso, pues, y es evidente, en prácticas de corrupción que tienen al país como lo tienen. ¿Cómo darle un giro de timón precisamente a esta situación que resulta tan, pero tan perversa? Porque incluso yendo ahora, ganando la posibilidad de ir a la Asamblea Constituyente, la gente se pregunta, pero bueno, ¿y quiénes van a poner los candidatos? Y se llega pues a la conclusión de que son los partidos políticos, los partidos y movimientos que tienen pues vida jurídica en el Consejo Nacional Electoral, y la gente dice, pero entonces no va a cambiar nada. Y es un verdadero dilema, porque la gente está clara en algo, ¿no? Que esta clase política dirigencial es totalmente decadente y es la responsable de lo que pasa en el país. Gran palabra. El poder está en la gente y los recursos del país tienen que ir a la gente, no tienen que ir a los partidos políticos. Gran palabra la que utilizaste, porque creo que el término es el adecuado, es la decadencia de los políticos. Yo he venido utilizando que la gente descalifica a los políticos, que descalifica a los legisladores, que hay muy poca credibilidad en los asambleístas o en los movimientos políticos. Sin embargo, yo creo que el término adecuado, por más fuerte que sea, es que la vieja política nos llevó a un nivel de decadencia en donde la gente no puede comprender cómo su dinero financia movimientos políticos regionales o nacionales, partidos políticos tradicionales, que muchas veces llegan a ponerse en la papeleta y no alcanzan ni el 0,2% de la votación, pero hay millones de dólares, decenas de millones de dólares entregados a lo largo de los últimos años en donde esto fue aprobado, para que ellos puedan financiar y poder entregar a su criterio, con una discrecionalidad directamente vinculada a su poder sobre el movimiento, para que puedan solventar los gastos administrativos y de militancia que les compete. La gente no es tonta, la gente sabe que ese es un negocio, que los movimientos y que los partidos políticos en su gran mayoría, porque, repito, esta no es una percepción, es una realidad. Tomen los centenares de movimientos y partidos políticos y vean cuántos movimientos ustedes conocen, cuántos movimientos o partidos políticos realmente tienen un proyecto o un plan, cuántos hacen militancia, cuántos han ganado alguna dignidad, así sea un pequeño concejal o un asambleísta, ni hablar una elección presidencial, y se darán cuenta que es un negociado que mantienen y que se lo alquilan, porque se lo pasan año a año, cuando ya sientes que hay un mejor postor que te pone algunos cientos de miles de dólares o millones de dólares sobre la mesa, vas y lo vendes, vas y lo alquilas. También se puede comprobar lo que estoy diciendo, y la gente no quiere más eso. Y está relacionado a lo que tú estabas diciendo. También quieren una asamblea en donde haya menos vagos, porque lo que quieren es una asamblea de gente honesta, trabajadora, que de verdad tenga representatividad. Por eso llama la atención, yo decía ayer, enhorabuena, que el presidente de la República, ¿no?, cuando comienza a nombrar potenciales candidatos para integrar la constituyente, pues menciona a personas que no son cercanas políticamente. Y yo digo, bueno, eso dice mucho, ¿no? Porque definitivamente no es que el éxito no es tener a la gente que te sigue, sino que la gente que tiene el mayor nivel de preparación para un tema tan puntual, ¿no?, como es poder redactar la Constitución. Entonces, me llamaba mucho la atención, pero en todo caso es necesario hacer esa gran reforma, ¿no? Sin duda, y se puede construir desde un punto de partida en donde a lo mejor podamos debatir. Yo soy una persona... Venimos del periodismo y sabemos que si hacemos un programa en donde todos pensamos igual, no tiene sentido, nadie te va a escuchar. La construcción a partir de un pensamiento distinto es posible, pero lo tenemos que hacer con gente que tenga la misma visión de país, que sepa cuál es el norte, que es tener un mejor Ecuador, y me parece que al construir no solamente una nueva Asamblea Nacional Constituyente, lo tenemos que hacer con diversos perfiles. El presidente Noboa ya ha dado algunos nombres de gente muy interesante. Estoy seguro que hay muchos perfiles que no están a lo mejor hoy dentro de ADN, pero que podrían
podrían formar parte o de la Asamblea Nacional Constituyente participativa, que defienda absolutamente a los ecuatorianos, como también los futuros perfiles de la nueva Asamblea o el Senado, como se decida llamar, en donde habrá seguro participación ciudadana, muchas personas con un perfil cívico podrán aportar a un proyecto político como el que lidera Daniel, que va a demostrar que lo que queremos es volver a ser un país como lo fuimos en algún momento y que desgraciadamente en los últimos años nos llevó a esa decadencia que algunos otros países sudamericanos o latinoamericanos desgraciadamente vivió con el proyecto político internacional del socialismo del siglo XXI. Ahí se quedan pues sin chambita los recaderos y pasapapeles, los preparas café, ¿no? Que habitualmente pues son puestos por los dueños de los partidos políticos. Finalmente, Andrés Guzmán, la actividad de cierre, ya no vamos a hablar de la campaña, sino de esta etapa de promoción. ¿Cómo la cierran? El presidente estará acá en Guayaquil. ¿Qué actividad central tienen alguna actividad identificada? Sí. Hoy jueves, recordándole a los ecuatorianos, a todos quienes están en sintonía, que precisamente hasta medianoche las organizaciones políticas, las organizaciones sociales pueden hacer su promoción por el sí o por el no. Exclusiva, esta es una noticia exclusiva. Hoy desde las 16 horas, 4 de la tarde, vamos a cerrar esta etapa de promoción, de campaña, en donde estamos muy contentos que nos hemos dado cuenta que la mayoría de los ecuatorianos sí quieren un país distinto, que sí quieren un Ecuador de paz, que sí quieren un país de progreso, que sí quieren cortarle el financiamiento a los partidos políticos, que sí quieren una asamblea mucho más pequeña, productiva y ágil, sin pipones, sin vagos, como lo decía hace un rato. Durante mucho tiempo opiné así sobre el viejo Congreso, después sobre la asamblea, y ahora puedo hablar con conocimiento de causa que hay un montón de asambleístas que nunca han participado, nunca han intervenido, nunca han sumado nada en sus comisiones, nunca han presentado un proyecto de ley, y a esa gente le estamos pagando millones de dólares, 15 millones de dólares puede haber en un ahorro anual. Si multiplicas eso por 4 años de administración, son más de 60 millones de dólares. Así que toda esa gente que estoy seguro que se va a sumar este día domingo para ir y votar sí a favor de este nuevo Ecuador, la esperamos hoy a las 16 horas. ¿En dónde? Exactamente en la 34 y la A. Esto queda en el suburbio de Guayaquil. Cuidado, se pierde don Andrés por ahí usted. Me voy a perder. Ahí no fue, ahí, a 2 cuadras hice 5 goles antes de ayer. Así que, en serio, es más, sí. Voy a subir hoy el video, por favor. Quiero subir el video. No grabaron todos mis goles, pero grabaron ahí unos 3 o 4, así que ahí estuve. Le mando un abrazo muy grande a la gente del suburbio que siempre me invita a jugar, me invita a compartir con la familia. Gracias Andrés. Ahorita que lo escucho que dice que hay legisladores que nunca han elaborado, preparado, promovido algún proyecto de ley, y hay concejales también a lo largo del país, ¿no? Que nunca se llevan a vaca las dietas. Nunca han elaborado un proyecto, en este caso por los consejos cantonales municipales de ordenanza. Ayer estuve, simplemente un detalle, sí. Y la gente no es tonta, Alberto, porque la gente a veces piensa, los que hacen política, piensan aquí paso de agache, la gente en la calle no debe saber. Claro. Ayer estuve en Monte Sinaí, ¿ya? Y la gente de Monte Sinaí, que es un lugar que lo he recorrido mucho, fui en algún momento como periodista deportivo, después volví como candidato concejal, después volví como concejal, después volví como ministro del deporte, y ayer la gente en Monte Sinaí, que tuvimos una buena actividad, seguramente tendremos un video en mis redes sociales hoy, de eso la gente de Sinaí me dice, aquí no nos olvidamos que usted fue quien presentó el proyecto de nuestro primer y único complejo que tiene Monte Sinaí, el único complejo deportivo en 40 años. Es un proyecto que yo elevé, al igual que la cancha de béisbol de Mucholote, al igual que la cancha de fútbol en Sauces 2, al igual que algunos otros proyectos de recuperación de parques y canchas, al igual que traer la final de la Copa Libertadores. Ahí uno tiene cara como para ser bien recibido, ¿no? Pero la gente no es tonta. La gente se acuerda y sabe. Eso sí, van y te escuchan, si les vas a llevar algo, cualquier partido político, van y lo cogen, pero al momento de votar saben quién les está diciendo la verdad. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Son las 7:26. Andrés Guzmán en los micrófonos de Radio I99. Abrimos rápidamente el espacio de las menciones publicitarias. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa MITI del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en las agencias del Banco del Pacífico.
tu banco. Y si disfrutas del buen café, amarás Casacas Rojas Café, un café tostado y molido con pasión, con el compromiso de aportar a la labor bomberil en